Ministerio de Infraestructura. El gobierno ya envió al Congreso de la República el proyecto de ley para crear este superministerio. Pero, ¿qué competencias tendrá? Y sobre todo, ¿podrá cerrar la brecha de infraestructura en nuestro país? Te lo cuento directo a la vena. Pero como siempre, antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esa brecha de infraestructura. La presidenta de la República, Dina Boluarte, no solo nos aburrió durante 5 horas, sino que dejó algunas ideas interesantes para el debate, como la creación de un nuevo ministerio. El Ministerio de Infraestructura, lo que sería, según los expertos y según lo que ya se ha adelantado, un superministerio, porque agruparía a una cantidad importante de unidades ejecutoras. Se estuvo especulando mucho en los últimos días, pero ya el gobierno envió el proyecto de ley al Congreso de la República, proyecto de ley firmado por la propia Dina Boluarte y por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Ojo, y esto es interesante, ¿cuál es el fin? ¿Cuál va a ser el objetivo central de este nuevo Ministerio de Infraestructura que busca crear el gobierno? La presente ley crea el Ministerio de Infraestructura como entidad encargada de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la gestión de la infraestructura pública a nivel nacional con la finalidad de brindar servicios públicos de calidad a la población, considerando el enfoque territorial y social, la eficiencia y la sostenibilidad. Es lo que dice efectivamente el proyecto de ley, ya en blanco y negro, esta idea que busca crear este superministerio. Ojo, no hay que olvidar un antecedente importante. El año pasado, la presidenta Boluarte, en también su largo mensaje a la nación, anunció la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, el famoso ANIN, que justamente era una unidad ejecutora, una superunidad ejecutora que buscaba agrupar los proyectos para justamente empujarlos, coordinarlos, supervisarlos, darles presupuesto, coordinar con las diferentes autoridades y entidades que justamente tienen a su cargo los proyectos de infraestructura. Ya se había creado el ANIN, que también recibió críticas en su momento. Y uno podría decir, a ver, de aquí a un año, ¿cuánto ha hecho justamente el ANIN para empujar proyectos de infraestructura? Y ahora nos hablan de este Ministerio de Infraestructura que va a absorber unidades ejecutoras de diferentes ministerios, como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. A ver, para ser mucho más exactos, ¿qué unidades ejecutoras, según el proyecto de ley, integrarían este superministerio, este Ministerio de Infraestructura? Obviamente la recién creada Autoridad Nacional de Infraestructura, que no tiene ni 12 meses en funcionamiento real, pero ya sería absorbida por este nuevo ministerio. También está el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión, OEDI, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agrorural, el Programa Subsectorial de Irrigación, el PSI, el Programa Nacional de Inversiones en Salud, el PRONIS, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el PRONIET, el Programa de Agua Segura para Lima y Callao, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado y el Proyecto Especial Legado. Ojo, unidades ejecutoras muy importantes, unidades ejecutoras que tienen a su cargo miles de proyectos de inversión por miles de millones de soles y que tienen que justamente cerrar brechas en una gran cantidad de sectores. Entonces, este superministerio va a absorber estas unidades ejecutoras. En un primer momento se había especulado que Proinversión, que es la agencia de promoción de la inversión privada, la que justamente concesiona obras de infraestructura a través de asociaciones público-privadas o iniciativas privadas, también iba a formar parte, ojo, de este superministerio, pero no, Proinversión se va a quedar adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, como ya lo había adelantado justamente esta semana el propio ministro José Arista. Pero no es poco lo que estaría pasando a manos de este superministerio. Se había dicho que iban a ser 17, pero finalmente, como ya consta en el proyecto de ley, son 13 unidades ejecutoras sumamente importantes. A ver, hay que ser bastante claros. Provías Nacional y Provías Descentralizado
descentralizado probablemente sean las unidades ejecutoras que mayor cantidad de presupuesto concentran a nivel nacional. Pero también estamos hablando de unidades ejecutoras que tienen que ver con obras de saneamiento, con obras de agua que están adscritas hoy en día al Ministerio de Vivienda. No olvidemos algo, MTC y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son los ministerios que mayor presupuesto manejan porque evidentemente a su cargo tienen las obras más grandes y más importantes o más demandantes en recursos. Entonces, este superministerio de infraestructura va a manejar una cantidad ingente, una cantidad enorme de recursos públicos y va a tener a su cargo una tremenda responsabilidad. Aquí la pregunta es si una decisión de este tipo, de crear un ministerio de infraestructura, va a lograr el objetivo central, que es cerrar las brechas de infraestructura, que es mejorar la calidad de vida de los peruanos. Y a ver, en principio no parece tampoco una idea descabellada. Porque uno diría, pero Mar, está muy bien, ¿por qué no centralizar justamente todas estas obras, todas estas unidades ejecutoras, todo este uso de recursos, toda esta elaboración de expedientes técnicos bajo una sola cabeza que se especialice en el desarrollo y en la construcción de obras públicas a nivel nacional, a nivel descentralizado y justamente coordine con otras entidades como los gobiernos regionales, como las municipalidades, para darle una agilidad y un mayor control justamente a la ejecución de obra pública? Si es así y si ese es el objetivo real, esto sería sumamente positivo. Y ojo, no es que estemos en desacuerdo a priori, pero no va a ser suficiente, y esto debe quedar sumamente claro, no va a ser suficiente simplemente crear otro cascarón, porque de lo contrario estaríamos creando más burocracia. Es decir, si vamos a tener al MTC, al Ministerio de Vivienda y además a este superministerio de infraestructura con 13 unidades ejecutoras y con funciones que no queden del todo claras, vamos a tener lamentablemente más burocracia, más burócratas, más papeleo, y es lo que no se quiere. Entendemos, según se puede leer en el proyecto de ley, que es bastante corto en realidad si quitamos la exposición de motivos. Ojo, entendemos que la idea es que todas estas funciones pasen a este superministerio, pero lo que se necesita es justamente eliminar procesos burocráticos, simplificarlos, hacerlos mucho más ágil. Pero señores, esto no va a ser suficiente si además no hay una verdadera reforma del servicio civil, si no hay capacidad técnica dentro de este superministerio para empujar estos proyectos de ley, porque ese es un problema central que tenemos como país. Y a ver, las cifras hablan por sí solas. A ver, ¿cuáles son los principales problemas justamente para la ejecución de obra pública o de obras concesionadas? Los problemas básicamente son dos. Primero, corrupción. Hay demasiada corrupción en el país. La corrupción impide justamente que la obra pública, que las obras de infraestructura avancen, y esa es una realidad que no ha empezado pues con el gobierno de Pedro Castillo. Esa es una realidad de décadas en nuestro país. Otro problema central tiene que ver con calidad de gestión, con calidad de gestores públicos, con gente que esté capacitada justamente para empujar estos proyectos. Lamentablemente hay un déficit de gestores en nuestro país. ¿Por qué? Porque la contratación de servidores públicos no se hace con criterios técnicos, sino pues con criterios políticos y con criterios de amigos. Alcalde que entra, gobernador que entra, ministro que entra, lleva a su propia gente. Pero otro problema clave del cual no se habla mucho, además de la mala gestión y de la corrupción, tiene que ver con el abandono de los proyectos de ley. Justamente un problema que deviene de los dos primeros. Lamentablemente en el Perú, y esto es a todo nivel de gobierno, las autoridades abandonan los proyectos de ley. Ojo con eso. Y no me refiero a que abandonan sus ideas, me refiero a que esos proyectos terminan siendo aprobados, se desarrollan expedientes técnicos, se deposita una cantidad de plata en un principio y simplemente las autoridades lo abandonan, y esto es francamente preocupante. Pero hablemos con cifras de la Contraloría General de la República, actualizadas hace muy poco, justamente en exclusiva para gestión. A ver, según el Observatorio de la Contraloría, hay más de 12.300 proyectos caducos. Es decir, que se aprobaron sus expedientes técnicos, que están con todo aprobado, pero no se ha metido plata en ellos hace más de 3 años.
Esos más de 12.300 proyectos caducos representan una inversión, o representarían, si se ejecutaran, una inversión de 91.500 millones de soles. Es una barbaridad de plata, 91.500 millones de soles. Son proyectos que se aprobaron, pero hace 3 años no les meten plata. ¿Qué significa cuando a un proyecto no le metes plata hace 3 años? Significa que lo que gastaste en expedientes técnicos simplemente ya no te sirve, porque tienes que empezar desde cero. A ver, para que se hagan una idea, estamos hablando que en esos más de 12.300 millones de soles, el Estado perdió entre 4.500 y 10.000 millones de soles. Es una barbaridad de plata. Es plata literalmente al agua. Es plata que se ha ido, y perdonen la expresión, por el water, porque ninguna autoridad le dio prioridad, no le metieron ni un sol en los últimos 3 años y simplemente quedó caduco. Es decir, van a tener que volver a empezar todo desde cero si quieren volver a empujarlo. Pero eso no es lo peor, sino que muchos de esos proyectos simplemente quedan en el abandono. Para que se hagan una idea, ¿cuántos proyectos en el país han sido abandonados? Es decir, que empezaron, pero simplemente están ahí. Estamos hablando, según data de la Contraloría, que al menos desde el 2004 hay 125.000 proyectos abandonados. No 125.000 millones de soles, sino 125.000 proyectos abandonados desde el 2004 por nuestras diferentes autoridades. Esos 125.000 proyectos abandonados representan, ojo, una inversión, si se hubiesen desarrollado, de casi 300.000 millones de soles. Señores, no es poca plata cuando hablamos de una brecha de infraestructura tremenda. Ese es un problema constante que tenemos en el país. Todas las autoridades quieren su propio proyecto, su propio puente, su propio colegio, su propio hospital, pero al final hay un cambio de gestión, entra otro alcalde, entra otro gobernador, entra otro ministro, entra otro presidente y decide que ese quiere sus propios proyectos y decide abandonar los que sus antecesores ya habían empujado. Y esto no es sorpresa para nadie, y les pongo ejemplos muy claros de megaproyectos de infraestructura que, vamos, después de décadas recién van a ver la luz, como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quizá uno de los proyectos más importantes del país, porque es la puerta de entrada y de salida, ojo, del Perú hacia el mundo y desde el mundo. Este proyecto, que se ideó antes del año 2000, ojo, recién va a poder ser entregado en diciembre de este año, 24 años después. Esto es increíble, 24 años después. Ni qué hablar de la línea 2 del metro, con todos sus problemas, que ya ha cumplido una década desde que se concesionó. Los proyectos de irrigación, Majeciguas, Chavimochic. Señores, los ejemplos de megaproyectos están ahí. Imagínense ustedes entonces cuando hablamos de proyectos más chiquitos, pero no menos importantes, porque afectan directamente la calidad de vida de los peruanos, como un colegio, como una posta médica, como un puente. Los políticos, las autoridades, se llenan la boca diciendo que les interesa obras, obras, obras. Les encanta poner las primeras piedras, pero nunca ponen la última piedra, y esto es un drama. La pregunta es, ¿este gran Ministerio de Infraestructura va a resolver ese problema de fondo, o simplemente va a ser la primera piedra de otra gran idea que termina simplemente en el abandono? Esa es la gran pregunta a responder por nuestros políticos y por nuestras autoridades.